Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles de una operación anticorrupción en Castilla y León. La Guardia Civil ha detenido a 6 personas en una operación contra una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Soria. Se trata de una investigación coordinada por la Fiscalía Provincial. La profundidad de la operación ha sorprendido a muchos porque se ha incluido registros en dependencias consistoriales y en domicilios particulares. De momento se ha arrestado a 6 personas, 4 en Castilla y León y 2 en la Comunidad de Madrid. Se investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. La investigación de momento continúa abierta. Bueno, pues en esta operación, que ayer nos sorprendía a todos con la entrada y registro en el Ayuntamiento de Soria, pues se ha detenido a 6 personas, 4 en Castilla y León, 2 en Madrid. A todos nos sorprendió y nos llamó la atención la operación porque no había en principio noticias de ninguna investigación que se estuviera llevando a cabo y porque Soria es ese lugar del que fue alcalde durante tanto tiempo el último candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León. Este señor así con el pelo tan rubillo y tan liso y bueno, pues que parece así como cercano, ¿verdad? Simpaticote. Hay algunos rumores sobre las colocaciones en el Ayuntamiento soriano mientras este era alcalde, pero es que la operación que se ha realizado ayer por parte de la Guardia Civil con el registro del ayuntamiento no tiene en principio que ver con esas otras informaciones que habían circulado en forma de rumor en torno a este líder del PSOE en Castilla y León. En la operación ha sido detenida una concejal del ayuntamiento soriano, una concejal socialista, junto con, creo recordar que junto con su marido. Y en Madrid pues han sido detenidas 2 personas, una de ellas jefa de sección en el ministerio de Sara Agesen, que últimamente aparece en todos sitios. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale de aquí, porque ya saben ustedes que últimamente los dispositivos electrónicos los carga el diablo y pones en marcha una operación por corrupción, falsedad documental, llevarse la pasta de fondos europeos en el Ayuntamiento de Soria y en los dispositivos electrónicos, ¡boom!, resulta que sale información de otras causas. ¿Encontraremos información sobre las contrataciones bajo sospecha en el Ayuntamiento soriano mientras era alcalde el actual líder del PSOE castellano-leonés? ¿Encontraremos información interesante en los dispositivos electrónicos de esta subordinada de la ministra Sara Agesen? Al parecer, pues todo esto está relacionado con una operación, con la operación de una empresa que se llamaba Biosfera Soria, creada en 2007 por 4 de los detenidos y que se dedicaba, como no, al asesoramiento en materia medioambiental y a organizar actividades para los más pequeños en entornos rurales y campestres, según informa The Objective. Asesoramiento en materia medioambiental, es que no falla, ¿eh? Coges a un progre, pones al lado la palabra medioambiental y enseguida pues se encuentra una subvención, una ayuda, monta una empresa y se termina quedando con los fondos de reconstrucción del COVID y cosas así. La estafa que ha habido en el asunto medioambiental en las últimas décadas, no sé si alguien echará las cuentas alguna vez, pero vamos, el dinero estafado
por los progres del mundo mundial con la mandanga de que el pobre planeta sufría, habría dado para acabar con la pobreza en el mundo 15 veces. Y creo que me quedo corto. Bueno, hemos entrado ya en fase de liquidación y derribo. Cuando ya las defensas van por determinado sitio, quiere decir que ya están en situación desesperada. Escuchen lo que quiere hacer Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado 2 escritos en los que solicita conocer el origen de los chats que existen contra él para explorar una posible vía de nulidad de la investigación. El expresidente socialista quiere que la Fiscalía Anticorrupción aclare cómo se autorizó la apertura del disco duro de uno de los abogados investigados. Además, ha recurrido la decisión del juez José Luis Calama de no ampliar a Estados Unidos la petición de información sobre el móvil del dueño de Plus Ultra. Según fuentes de la investigación, la defensa no ha tenido todavía acceso al contenido de este dispositivo porque permanece en una pieza separada que está bajo secreto de sumario. Por tanto, la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero amenaza con solicitar la nulidad de los mensajes si Estados Unidos no acredita la autorización judicial, el método de volcado, la cadena de custodia y las condiciones en las que el contenido fue remitido a España, porque dicen que los procedimientos no han seguido el llamado respeto a los derechos fundamentales del acusado. Cuando ya en el Partido Socialista no niegan las chorizadas, cuando ya en el Partido Socialista ni siquiera discuten la cuantía de las chorizadas, sino que a lo que van es a ver si pueden anular las pruebas, quiere decir que ya están perdidos. ¿Se dan ustedes cuenta de que Zapatero no ha comparecido públicamente en ningún momento para negar las acusaciones en su contra? ¿Se dan ustedes cuenta de que ha hecho lo mismo que Sánchez? En abril de 2024, hace más de 2 años, saltaba el caso contra Begoña Gómez. Sánchez no ha comparecido nunca para dar unas explicaciones detalladas y exhaustivas sobre su mujer y lo que su mujer hacía. Nunca. Zapatero igual, pero en este caso le afecta a él directamente. Zapatero, mira que lo tenía fácil, haber salido a la palestra y decir, vamos a ver, esto de las joyas es así, así y así. Dar una explicación, la que tuviera. Si es que se podía dar, claro. Zapatero lo tenía muy fácil con las intermediaciones y los tráficos de influencia. A ver, da una rueda de prensa, se somete a las preguntas de la gente y niega las acusaciones o explica los distintos extremos de las informaciones. Mira que lo tenía sencillo. Pues no lo ha hecho. Zapatero lleva encerrado desde que saltó todo el caso de corrupción contra él, contra sus hijas, contra su testaferro, sin dar ni una explicación. Y ya en lo único que se refugia es no en negar las cosas, sino en tratar de anular la causa. Sí, soy un chorizo, sí, me he llevado el dinero a raudales, pero esas pruebas no puedes demostrar, la cadena de custodia. Están en ese plan. Que oiga, desde el punto de vista penal es perfectamente legítimo. Tiene derecho a intentar anular las pruebas, tiene derecho a intentar que queden fuera de la causa, tiene derecho a todo ello. Pero está lanzando el mensaje de no niego las acusaciones, pero no las vais a poder probar. Bueno, pues ¿qué quiere que le diga? Me da la sensación de que va a ser un trabajo inútil el de intentar anular las pruebas, porque sí que existe la vía para que te manden desde otros países pruebas de corrupciones. Y en cualquier caso, aún suponiendo que Zapatero se saliera con la suya y dentro de 2 años alguien anulara las pruebas porque es que no vinieron de Estados Unidos pero no venían en un sobre con una póliza que no sé qué, incluso en ese caso, primero habrá dejado destruido al Partido Socialista, precisamente porque ya no niegan las chorizadas y solo van al tecnicismo,
Y en segundo lugar, eso no le va a librar a Zapatero de la persecución en otros ámbitos jurisdiccionales. Vamos, que Zapatero aquí se enfrenta a un horizonte judicial complicado, pero es que a lo mejor en Estados Unidos se enfrenta a un horizonte judicial aún más complicado. Y el horizonte judicial al que quizá tenga que enfrentarse en Venezuela en algún momento, ese ya ni les cuento. Porque si aquí en España pues hay mucha gente que tiene a Zapatero entre ceja y ceja, en Venezuela ni les cuento. Porque lo peor no es que haya estado choriceando, lo peor es que ha estado choriceando con la sangre de los venezolanos. Ha estado choriceando mientras sostenía un régimen torturador, a un régimen asesino, a un régimen que, por ejemplo, pues enviaba ya en el año 2011-2012 a sus gánsteres paramilitares a disparar contra las manifestaciones de la oposición. A ese gobierno asqueroso ha estado Zapatero cortejando por dinero, parece. Bueno, el misterioso caso del tío que dimite y sigue ejerciendo de presidente de la SEPI. Escuchen. Tal y como les contamos, vamos a hablarles ahora de otro caso de corrupción de los muchos que salpican al PSOE. Un informe de la UCO señala que la trama del Leire 10 habría intermediado con dirigentes del PNV para favorecer el rescate de 112 millones de euros concedido por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos en el año 2021. Pero es que además se confirma que este rastro de corrupción salpica a otro partido, porque ahora el PNV admite contactos para defender una empresa estratégica y sus puestos de trabajo, pero sostiene, eso sí, que el informe no le atribuye irregularidades ni delitos. Y vamos con lo que les estábamos contando, porque entre los nombres que vuelven a aparecer en los papeles está el de Vicente Fernández, que si bien había dejado la SEPI en octubre de 2019, las evidencias recopiladas indican que siguió actuando como presidente del organismo. Entre otras actuaciones, habría participado en reuniones en representación de la SEPI, accediendo a información interna confidencial y además tomando decisiones directas sobre la adjudicación de fondos. ¿Recuerdan ustedes cómo estaba todo el mundo estupefacto después de que Vicente Fernández tuviera que dejar la SEPI por todo el escándalo? ¿Cómo se llamaba el escándalo aquel de Andalucía? ¿Cuál de todos, don Luis? El de la balsa aquella. Sí, lo buscamos ahora mismo, vale. Si le parece, en redes sociales. El caso es que estaba ahí metido en aquel escándalo, entonces tuvo que dejar la presidencia de la SEPI, pero María Jesús Montero quería que continuara. Era su chico, era su hombre de confianza al frente de la SEPI. Y entonces, mientras estaba judicialmente activo el tema donde le podían empapelar, pues decidió María Jesús Montero que no iba a nombrar ningún sustituto. Y estaba todo el mundo diciendo, pero ¿qué pasa? Oiga, que está la SEPI sin presidente. ¿Qué va? No estaba sin presidente, estaba sin presidente formalmente, pero en la práctica seguía, según la UCO ha certificado, ejerciendo de presidente, participando en reuniones como si fuera el presidente de la SEPI. Y mientras tanto ya saben que se dedicaba a choricear presuntamente con Leire 10 y Santos Cerdán, montando una empresa, pegando palos aquí y allá y tratando, por cierto, de maniobrar para que aquella causa judicial en Andalucía pues se solventara ya para poder volver a ser nombrado presidente de la SEPI, como quería María Jesús Montero, que le estaba guardando el puesto. Es todo cutre, todo vergonzoso. Me estaba refiriendo al caso Aznalcóllar, aquella mina en Sevilla donde estaba este hombre que le iban a empapelar. Y entonces, mientras se solventaba aquello judicialmente, dejó la presidencia de la SEPI, pero solo de nombre. Bueno, pues ¿qué va a pasar ahora? Pues yo creo que deberían pasar muchas cosas. Primero, que alguien debería analizar si además de otros delitos a este señor se le puede imputar el delito derivado
de la simulación de cargo público. Simula participa como presidente de la SEPI en reuniones cuando ya no era presidente de la SEPI. Eso, pues no sé, es usurpación de funciones o algo por el estilo. En segundo lugar, lo que tendría que pasar es que alguien debería llamar a declarar a Chiqui Montero, ¿no? Para que ella, en su media lengua tan graciosa e ininteligible, nos cuente por qué narices cesó a Vicente Fernández o le aceptó la dimisión, pero dejó el puesto sin cubrir para volver luego a meterle mientras este brujuleaba y maniobraba y mientras este participaba en reuniones como si siguiera siendo presidente de la SEPI. Hasta un año después de dimitir. ¿No lo sabía María Jesús Montero? ¿O le dejó hacer? Porque entonces habría estado colaborando en ese delito, entiendo yo. Y hombre, pues una pregunta que me gustaría que María Jesús Montero nos aclarara a todos es ¿a qué se debía semejante empeño en continuar con en la SEPI? ¿Llevaba también parte Montero en los tejemanejes o qué? Porque alguna persona mal pensada, no yo, por supuesto que no soy mal pensado, podría decir, a ver, si es que María Jesús Montero también estaba implicada en los tejemanejes. Aunque solo sea porque ya piensas en un socialista y dices, pues por algún lado tiene que estar robando, porque hay tantos que están robando que dices, si está en ese partido de ladrones y aguanta, pues será porque también está trincando por algún sitio, ¿no? No va a aguantar ahí por la cara. En fin, y vamos con una noticia pues que no entiendo. Ayer se discutió en el Congreso la propuesta de Vox para blindar un poquito más el voto por correo, propuesta que fue rechazada. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias contándoles que el Congreso ha rechazado la tramitación de una proposición de ley presentada por Vox que tenía como objetivo modificar la ley electoral. Concretamente, el partido de Santiago Abascal pretendía que se contabilizara el voto por correo en urnas separadas para reforzar así la prevención del fraude electoral, introduciendo los sobres remitidos por correo en una urna independiente a la de los votos presenciales. La reforma solo ha contado con el respaldo de Vox y el rechazo del resto de grupos parlamentarios que consideran que con el sistema actual de voto no existe riesgo de fraude y que el recuento separado sí que supondría poner en riesgo la confidencialidad de los votos por correo, sobre todo en poblaciones pequeñas. El argumento es ridículo. Vox había propuesto que se cuenten en urna separada los votos por correo y de esa manera, ¿qué se consigue? Pues hombre, que si en el voto en urna normal pues resulta que gana el PP más Vox con 210 diputados y luego resulta que en el voto por correo el PSOE se lleva el 95% de los votos por correo, dices, aquí hay algo que no ha funcionado, ¿verdad? Con lo cual tienes un cierto blindaje. Limitas la capacidad de quien quiera hacer trampas con el voto por correo para la cantidad de trampas que pueden hacer. Si hacen demasiadas, canta mucho. Con lo cual, de hacerse trampas, podrían hacerlas moderadamente solo. No es un blindaje perfecto, pero añade un eslabón de protección al sistema. Así que era una propuesta bastante sensata por parte de Vox. Bueno, pues como es lógico, la han rechazado el PSOE y todos sus socios. Lógico. En Estados Unidos, ¿quiénes se oponen a que se identifique el votante a la hora de votar? Pues los que hacen trampas, el Partido Demócrata. Aquí, ¿quiénes se oponen a medidas que puedan blindar el voto frente a posibles fraudes? Pues aquellos de los que sospechamos que a lo mejor ya la única manera que tienen de mantenerse en el poder es mediante el fraude, ¿verdad? Ahora, por favor, argumentos estúpidos no.
eso de que, claro, es que si contamos en urnas separadas se pondría en riesgo la confidencialidad del voto por correo, sobre todo en las localidades más pequeñas. Oiga, pues eso tiene una solución muy fácil. En las localidades pequeñas, pues no lo recuenten de forma separada. Yo qué sé, tan sencillo como meter una cláusula que diga si el número de votos por correo fuera inferior a 10, pues para evitar problemas de confidencialidad, de que alguien pueda intuir quién ha votado, ¡pum!, se meterán en la urna y se recontarán con los demás, con los otros 1000 que haya en la urna. No pasa nada. Bueno, pero vamos, ¿por qué lo rechazan? Pues porque quieren un sistema lo más abierto posible a manipulaciones. Así que la postura del PSOE y sus socios rechazando esta propuesta de Vox en el Congreso, pues es bastante comprensible, ¿verdad? Lo que ya es más incomprensible es que el PP se abstuviera ayer, porque se abstuvo. ¿Por qué? ¿Qué le parece mal al PP de intentar proteger el voto por correo frente a fraudes? ¿Me lo puede alguien contar? ¿Qué motivo hay para abstenerse? ¿Votas a favor? Oye, pues si se pierde, se pierde. Pero, ¿para qué te abstienes? ¿Para que no te identifiquen con Vox o cómo va el asunto? ¿O porque te parece bien que el sistema sea lo más abierto a fraudes posible? ¿De verdad? ¿En serio hace falta hacer el memo? ¿En serio hacía falta abstenerse ayer en esta propuesta? Pues no sé. ¿Será que es que a ustedes no les preocupa lo del fraude en el voto por correo? Bueno, vamos con doña Diana Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diana. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos este miércoles algunas de las noticias de Estados Unidos y el mundo que pueden revisar en nuestra página web. El secretario de Estado Marco Rubio anunció una nueva ronda de sanciones contra entidades vinculadas al conglomerado militar cubano Gaesa y contra empresas relacionadas con la explotación de recursos minerales y metálicos de la isla, en una escalada de la presión de la administración Trump sobre el régimen comunista de La Habana. El jefe de la diplomacia estadounidense informó que las nuevas designaciones incluyen entidades asociadas al movimiento de dinero y activos físicos de dichas empresas. Tenemos también que la llegada masiva de inmigrantes irregulares al país durante la administración del expresidente Joe Biden contribuyó significativamente al aumento de los precios de la vivienda y de los alquileres en numerosas ciudades, según confirmó un informe reciente elaborado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas. Y en otro orden, le contamos que el Departamento de Justicia anunció una operación histórica contra el fraude sanitario, afirmando que dichas acciones han sacado a la luz $6.500 millones en reclamaciones sanitarias falsas al gobierno y ha presentado cargos contra 455 acusados. Más detalles en la web. Información del día a día en Voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Gracias, Diane. Nosotros vamos a ir ahora a la información meteorológica para saber qué pasa con esa ola de calor que parece que se va extinguiendo poco a poco. Después, ya lo saben, pausa publicitaria y nos vamos a la tertulia. Hoy vamos a contar con Alejandro Macarrón y Mario Noya en esta mesa de análisis de Mañana en Libertad. Pero como les hemos dicho, vamos con el pronóstico meteorológico que nos trae Izam Garbin. El tiempo en Radio Libertad. Hoy se alivian las temperaturas gracias a la entrada de una masa de aire fría por el oeste. Aún así, seguiremos con temperaturas veraniegas y cielos despejados. Se espera que haya nubes en la península, especialmente en las montañas de la mitad norte, con algunas tormentas, que se podrían extender en zonas del centro y del noreste. En Canarias se esperan nubes en el norte con precipitaciones débiles. Y como les decimos, seguiremos con temperaturas muy altas. Se superarán los 34-36 grados en la meseta norte y Baleares, los 38-40 en amplias zonas del interior peninsular y los 39-41 en interiores del País Vasco, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Los ligeros descensos de temperaturas se apreciarán solo en el tercio oriental y la mitad occidental. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.